Introducción a la guía de la llamada. Vive el viaje del héroe por Gonzalo Simón Rey. Las etapas del viaje del héroe. La llamada narra un camino espiritual, también llamado el viaje del héroe, en el que se muestran las diferentes etapas de este recorrido personal. Lorenzo, el protagonista, deja la vida determinada por otros hasta llegar a la iluminación, pasando por un peregrinaje hacia lo desconocido y el encuentro consigo mismo. Aunque otros autores han dividido este viaje en más etapas, la importante no son las divisiones, sino las diferentes pruebas, eventos y aventuras por las que pasa el héroe. 1. Primera etapa: salir de la vida determinada por otros. Antes de encarnarnos en el cuerpo físico se produce una negociación con nuestros guías. A raíz de esta negociación se elige el país, la ciudad, la familia y la hora más propicia para nuestro alumbramiento. De hecho, nada ocurre por casualidad, ya que cada vida está pensada para que se pueda producir el mayor aprendizaje personal. Es decir, elegimos la familia y el lugar más propicios para nuestro desarrollo. Una vez que se produce el nacimiento, el bebé pasa por una crisis con respecto al cuerpo físico. Así, es frecuente que el niño enferme y quiera abandonar el cuerpo. Esto es debido a que el entorno, los ruidos, el frío o la luz son muy agresivos con respecto al lugar plácido donde se encontraba durante la gestación. Durante esta enfermedad, el niño se conecta con sus guías para valorar de nuevo la vida que le espera, pero ya sabiendo cómo es el mundo físico. Si el héroe acepta continuar, se sana y continúa su andadura heroica. El niño después comienza a formar su personalidad y desarrolla su ego con su programa, que es un mecanismo pensado para que se pueda interpretar la realidad. Así va incorporando valores, ideas o formas de posicionarse en el mundo. En función del lugar de nacimiento, la clase social y la familia, el programa del ego es diferente, ya que no es lo mismo nacer en España, Francia, Portugal o Marruecos, a pesar de la poca distancia que hay entre estos países. Así cada niño irá creciendo con unos valores morales e ideas en función de lo que le transmite. Es frecuente que se produzca una crisis del ego cuando el niño empiece a relacionarse con otros niños, los cuales han incorporado otras ideas y valores en sus programas. Entonces se irá dando cuenta de que otros ven el mundo de forma diferente. Además, tiene que compartir la atención de sus mayores con otros niños y esto le causa dolor al ego, que quiere sentirse especial. Superar esta crisis es el principio de un largo camino de maduración personal. De hecho, muchas personas aún no han superado esta crisis inicial a pesar de ser adultos. La siguiente decisión que tiene que tomar el héroe es si acepta o no el lenguaje de su comunidad. Hasta ese momento el niño interpretaba la realidad a través de colores, sensaciones corporales u olores. Aceptar el lenguaje significa aceptar su lógica interna y el bagaje cultural y moral de su cultura de nacimiento. En términos informáticos, el lenguaje sería como instalar un software en el hardware que representaría la mente del niño. La elección del niño es difícil o limita la forma de entender la realidad a una lógica formada por unos símbolos que la comunidad le ofrece o será rechazado. La inmensa mayoría de las personas aceptan el lenguaje porque las represalias por no aceptarlo son penosas. Por ejemplo, en el siglo XIII no se consideraba a alguien un ser humano hasta que la persona no hablara. Así se le trataba como a un loco, se ataba en casa o se le enviaba con los pastores para que creciera con los perros y lobos. Una vez aceptado el lenguaje de la comunidad, el héroe necesita formarse. Como el conocimiento proviene de figuras de autoridad que también son las transmisoras del amor, el niño toma como verdadero todo lo que las figuras le dicen. Por ese motivo, los hijos repiten las ideas y comportamientos de los maestros y padres, quienes además, sin darse cuenta, comienzan a influir en los hijos sobre qué profesión ejercer o quién debe ser su pareja. El héroe, a medida que va desarrollando el discernimiento, si está preparado, se preguntará si esos valores son acordes a su esencia íntima. Entonces se cuestionará la vida hacia la cual los padres le encaminan y producirá primero un conflicto interno y luego una lucha externa con los progenitores. Además de empezar a desarrollar valores propios, en esta etapa adolescente el héroe descubre el amor.
Al encontrarse con su parte complementaria, siente una unidad y una alegría extraordinarias. Pero tras esa intensa experiencia se suele producir una desilusión y el héroe vive su primera crisis importante. Entonces, se enfrenta a una decisión crucial. O se convierte en un cínico y no cree en el amor, o se pregunta el porqué de las cosas. Si decide lo segundo, el dolor le ayudará a fortalecerse y adquirir sabiduría. Gracias a su valentía por intentar descubrir la verdad, el héroe puede abrir una puerta interior y traspasar el umbral del despertar espiritual. En este momento se adentra en los mundos sutiles y adquiere conciencia de ser. En este punto, por primera vez, el héroe llega al lugar simbólico de la verdad, belleza y bondad. Es frecuente entonces que tenga una experiencia sublime que no olvidará nunca. Al mismo tiempo que tiene estas experiencias intensas, el héroe siente que es un ser responsable, ya que percibe que puede crear su destino. A veces esta responsabilidad es demasiado grande y la rechaza, negándose a vivir desde su esencia. Esta decisión tendrá consecuencias. No puede ser feliz sabiendo que puede determinar su vida y no lo hace. Si el héroe tiene la valentía y determinación suficientes, iniciará un peregrinaje en el que se adentrará en lo desconocido y comenzará la segunda etapa del viaje del héroe. 2. Segunda etapa, el peregrinaje. Tras decidir ir en busca de su destino, el héroe iniciará en solitario su peregrinaje en un proceso de trabajo interior y maduración. Así, tras dejar la vida que otros habían planificado para él, se adentrará en lo desconocido. Este personaje puede verse como el tránsito simbólico desde el ego hacia el ser. En esta aventura le esperan cientos de pruebas en su particular camino por el desierto. La vida es diseñada acorde a las necesidades de cada héroe y por lo tanto las pruebas son diferentes en la forma, pero en la esencia son similares para todos. Podemos ver las que le pasan a Lorenzo en la llamada como un ejemplo de a qué tipos de pruebas se suele enfrentar un héroe. La tentación de volver a su vida anterior, dejarse llevar por la angustia a lo desconocido y desistir, ser tentado para que pierda su dignidad, desarrollar en un lugar diferente a su lugar de nacimiento la vida que otros planificaron para él, quedarse en un lugar intermedio, una especie de paraíso con una vida cómoda, pero que no le permite evolucionar más. La tentación de utilizar de forma incorrecta los poderes y las herramientas que aprende durante el camino y con ellos aprovecharse de la inocencia de otros. O la tentación de abandonar cuando falta poco para llegar a su destino. 3. Tercera etapa. El encuentro consigo mismo. Una vez terminado el peregrinaje, el héroe llega a su destino, donde va a establecer su sitio de poder y su lugar en el mundo. El viaje en horizontal ha terminado y ahora sentará las bases para empezar su camino en vertical, hacia los mundos superiores. Asentarse en un lugar de destino no es fácil, ya que el héroe tiene que aprender a lidiar con las fuerzas del mercado e incluso enfrentarse a personas que quieren aprovecharse de él. Asimismo, debe familiarizarse con un nuevo inconsciente colectivo, ganarse la vida y poner en práctica las habilidades y los recursos desarrollados durante su peregrinaje. Una vez estabilizado y familiarizado con su lugar de destino, el héroe iniciará su subida espiritual. En este camino en vertical es frecuente que se encuentre con falsos maestros que querrán sacarle del camino a cambio de promesas irreales. Por lo tanto, deberá desarrollar la discriminación espiritual. Después se pondrá a prueba su integridad y su honestidad antes de ser admitido en un grupo espiritual o en una escuela del alma. Una vez que comience a dedicarse a su práctica espiritual, es posible que encuentre un trabajo acorde a su valía. Además, encontrará personas con capacidades similares a las suyas, con las cuales podrá compartir sus conocimientos y sus experiencias vitales. Otro premio para el héroe es el reencuentro con su alma gemela. Quizá también hizo un camino individual en solitario, hasta que ambas almas fueron lo suficientemente maduras como para reencontrarse. No obstante, al héroe se le sigue probando. Por ejemplo, no se le permite ser indiscreto ni presumir de su conocimiento o de sus relaciones. Igualmente, es frecuente que el héroe intente transmitir el conocimiento sin estar preparado para ello o quiera buscar adeptos a la causa,
formando el proceso de posibles futuros estudiantes espirituales. Si lo hace, estaría cayendo en la tentación del ego espiritual. Pasadas estas pruebas, el héroe se habrá convertido en una persona madura, cabal y centrada. 4. Cuarta etapa, iluminación. Al principio de esta etapa, el héroe comienza a transmitir su conocimiento a otros estudiantes y tendrá que aprender a lidiar con las diferentes dificultades que le plantean. Así, alguno le tendrá envidia, otros le querrán traicionar, otros buscarán ocupar su lugar. Lidiar con estas dificultades le hará aprender la mesura y el equilibrio. El héroe entonces se convierte en un hombre de destino, que va a cambiar la vida de las generaciones futuras. Es frecuente que durante esta etapa se le aparezca su guía invisible, que le ha estado acompañando desde antes de nacer. Ver a su guía le hace entrar en otra dimensión de la realidad para siempre. Asimismo, aparecerán las fuerzas de la oposición, que le atacarán para evitar que alcance la libertad y ayude a otros. Tras vencer en el primer encuentro con estas fuerzas, el héroe suele pasar por una última crisis en donde sentirá un fuerte vacío, debido a que el ego se da cuenta de que su programa va a acabar. Esta crisis representa los últimos coletazos del ego, que antes de morir intentará arrastrar al héroe a las profundidades. Una vez disuelto el programa del ego, en su última prueba, el héroe deberá demostrar que es más que su cuerpo físico y mantener la firmeza y la calma, aun cuando perciba que su muerte está cerca. De este modo, debe probar que cree en los principios que transmite. Finalmente logrará que el amor venza al miedo y alcanzará la iluminación viviendo la máxima de que todos somos una expresión de Dios relacionándonos con otras expresiones de Dios.